Está en el estudio de radiografía Miguel Jaramillo Luján, consultor internacional colombiano que se encuentra en una jornada de capacitación en Panamá. Bienvenido a Panamá. Feliz, Diana, un placer, un gusto de verdad estar aquí con ustedes en radiografía. Háblenos de su llegada a Panamá y qué se espera para los panameños que van a estar atentos a esa disertación que usted va a impartir en vista de que usted es consultor internacional, experto en la materia política. Sí, un placer siempre estar acá en Panamá. Desde hace 18 años pues trabajamos en diferentes aspectos relacionados con estrategia política, campañas, gobiernos y demás, y venimos para el 8º diplomado de estrategias electorales y liderazgo que organiza Aparlexpa. También digamos que es muy interesante todo lo que ha venido ocurriendo acá con este diplomado pues organizado no solamente por Aparlexpa sino por la Universidad de ISAE y por el CEDGE, ¿cierto? Es un escenario de formación de liderazgo femenino en un 90%, un 10% masculino, con el ánimo de entregarles herramientas pragmáticas para que enfrenten bien a las mujeres los retos electorales. Sí, ya lo mencionó usted, licenciado del tema, hacia quién va dirigido el diplomado. ¿Han visto alguna diferencia entre las mujeres precisamente que quieren capacitarse, conocer más sobre el mundo electoral, ese liderazgo que tanto se necesita? ¿Hay esa diferencia en ese sondeo, en esa radiografía que ustedes hacen del área, de la región? No solamente en Panamá, sino que creo que el Valle de Sonora, de la Tierra del Fuego, en toda América Latina tenemos un tema de patriarcado, de machismo, de, digamos, de desafección hacia la mujer bastante grande que hay que superar con el tiempo, que se ha ido superando. Por ende, la política para la mujer tiene que ser abordada de una manera distinta, sobre todo por los hombres, entendiendo la sororidad, entendiendo la equidad, no solamente el equilibrio, sino la equidad en el acceso a temas salariales y demás. Es alarmante que en Panamá hoy, por ejemplo, solamente un 16.5% de la Asamblea Nacional esté ocupada por mujeres. Es alarmante que en cargos públicos no se llegue al 21%. Esta estadística en América Latina es apenas del 26%, es demasiado precario. No solamente esa precariedad, sino las condiciones que se tienen todavía en los hogares y en la formación de las niñas para que se les pueda estimular de que pueden llegar a cargos públicos y que no aparezca tanta violencia intrafamiliar, tanta manipulación y tanta ocupación per se en el hogar para la mujer que le impide poder formarse para poder tener un cargo público importante. ¿De quién es la culpa o la responsabilidad que existan pocas mujeres en el Parlamento panameño? Esto se lo pregunto porque, a diferencia de otros estados, Panamá es uno de los pocos países que después de unas elecciones generales comienza a un proceso de revisión del código electoral para mejorar las reglas del juego para la próxima contienda. En la pasada reforma las mujeres se agruparon, tuvieron representatividad en la Comisión de Reformas Electorales, hablaron de mayor participación, que los partidos políticos postularan a los principales cargos a mujeres, porque hay una tradición que las mujeres prácticamente deben ser suplentes, cuando necesariamente tienen toda la competencia para dirigir una candidatura presidencial a la alcaldía o como representante y además como diputada. ¿El problema es de los partidos políticos o de las mujeres que no exigen sus puestos en dichos colectivos? A mí me parece que no solamente en Panamá sino en América Latina seguimos tomando decisiones de juguete en relación con la mujer. Ese tema de la paridad, donde le dejamos los peores cargos a las mujeres, pero se cumple la paridad, es casi que el equivalente a decir que hay que nombrarla porque es mujer. Cero. Sea mujer o sea hombre, tiene que ser una persona competente. Y eso es lo que hay que hacer, darles más competencias a las mujeres. Pero si una mujer tiene en su hogar 2, 3 hijos, fuera de eso tiene que estudiar, fuera de eso tiene que atender el hogar, fuera de eso el marido no le ayuda para absolutamente nada y hay un patrón machista y patriarcal, pues ¿cómo vamos a permitir que la mujer salga adelante? En América Latina en general el voto femenino es algo que exóticamente salió a flote demasiado tarde, por muchos temas que ahora me haría largo explicar. Por eso, digamos que todavía hay una emergencia en la juventud del protagonismo femenino en la política, pero hay que llegar allá. Lo que no podemos cometer el error es de forjar a las mujeres bajo un entorno en el que no se entienda muy bien la equidad de género, en que no se entienda muy bien la necesidad de transformarlo de fondo, porque transformar leyes, transformar participación equitativa, que todas las mujeres, todas las suplentes sean mujeres, o sea, yo creo que eso no va a cambiar la realidad. Ahora, en eso, en lo que debe enfrentar la mujer cuando participa de un torneo electoral y que lo vimos aquí en Panamá, de hecho, repasando algunas situaciones que se han dado en otros países, coinciden, por ejemplo, en que a la mujer se le sigue atacando su parte íntima, su parte, por ejemplo, le buscan su pasado, su presente y su futuro, licenciado, y la atacan de esa manera, le atacan su físico, cosa que por lo general no vemos que ocurre con los hombres cuando están en política. Sí, lamentablemente se trata de, digamos, características del juego. Suena muy duro decirlo, pero yo como estratega político no puedo llegar a
a dar aquí o a decir que no hace parte de la dinámica. Creo que ahí lo que se necesita es una forja, y yo lo digo muy en términos coloquiales, de echarse aceite de pescado para que muchas cosas reboten, para que las emociones no afloren tan fuerte como no afloran tanto en lo masculino. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas, pero hacen parte de la forja que necesitan las mujeres y los hombres también para poder enfrentar ellos y sus familias un proceso electoral. Hay un fenómeno que ocurre cuando las mujeres asumen cargos importantes en la administración pública o cargos importantes dentro de las posiciones que van a elecciones generales. Que para algunos la oposición férrea de las mujeres quizás no sean los hombres, sino las mismas mujeres que a lo interno de los partidos políticos tratan de frenar algunas aspiraciones. ¿Es esto así o es muy subjetivo? No, no es para nada subjetivo, porque hace parte de un patrón cultural muy latinoamericano, muy hispano, donde creo que los factores de sororidad tienen que aflorar muchísimo más entre las mujeres. Los hombres muchas veces llegan a acuerdos de negociación mucho más fríos, desde intereses, ¿cierto? A las mujeres les cuesta un poco más porque aflora mucho más la emocionalidad, hace parte de la característica genética de la mujer. ¿Cómo capitalizar esto? Con una forja, con una formación y sobre todo con generar ambientes de mayor sororidad entre mujeres. Yo estoy absolutamente seguro, porque lo tengo desde la ciencia, que la mayoría de las veces mujer no vota mujer, ni la mujer es proclive a votar por una mujer por ser mujer. Y eso es un tema que tiene doble filo, pues por un lado la falta de sororidad con la causa mujer, pero por otro lado que quizá no veamos tan competente o no se vea tan competente una mujer para un gobierno. Es un tema que habría que analizar. Sí, sin embargo también vemos ese porcentaje de mujeres que sí se apoyan entre sí, que han armado grupos, que se han organizado, que se dan consejos, que buscan especialistas para enfrentar lo que, por ejemplo, sería un torneo electoral. Ahora, usted escribió el libro Marca Poder. ¿De qué se trata? Me imagino que el contenido tiene que ver con lo que se va a desarrollar en este diplomado, licenciado. Diana, muchísimas gracias. Sí, en este octavo diplomado internacional con Aparlexpa, con la Universidad ISAE, con el CEDGE, vamos a hablar mucho de lo que tiene que ver con este libro. Este libro es fruto de unos 7, 8 años de trabajo personal, donde no estaba conforme con el desarrollo de lo que es una marca personal. Y estaba hastiado de libros donde hablaban de temas accesorios, de tendencias de verano-invierno, de usar un vestido de un color u otro. Entonces estamos repletos de políticos que todos quieren ser Nayib Bukele o la copia barata de Javier Milei o de Donald Trump, cuando no se atreven a ser ellos mismos. Entonces yo cogí las teorías diferentes de marca personal que he visto, me jugué por un concepto tomista de Santo Tomás que se llama mismidad, y le demuestro a cualquier político, y lo demuestro desde mi firma con los que asesoro, que la mejor marca es la marca personal propia y que no hay que disfrazarse, sino que hay un fondo de armario que te define, hay una infancia, unos cuidadores, una cosmovisión, una sociología y cosas que te definen a ti como marca, que es lo que debes explotar. Es muy triste uno recibir en la empresa gente que dice: yo quiero ser el Donald Trump de Chiriquí, o yo quiero ser el Javier Milei de Ciudad de Panamá, o yo quiero ser la Angela Merkel de San Miguelito. Yo les digo: venga, ¿por qué no se atreve a ser usted mismo y explotar su propia mismidad para poder llegar al elector? Sí, en Panamá es común eso de ver políticos y tratar de imitarlos. Se ha buquelizado a veces en la región. Y en Panamá hemos visto a varios políticos que en campaña incluso viajaron, conversaron y trataron de imitar la política de Bukele, que para muchos es un dictador, porque incluso hasta desfiguró la Constitución para lograr una nueva reelección en ese país. Sin embargo, el tema de Donald Trump, el tema de otros políticos que son líderes mundiales llama la atención. Usted habló del tema de las mujeres, que la mujer no vota por mujer. Y a mí me llama la atención recientemente los comicios de los Estados Unidos, donde Trump se enfrenta a Kamala Harris. Trump es acusado por delitos contra una mujer. Pero cuando veíamos los medios de comunicación, las manifestaciones a favor de Donald Trump eran encabezadas, muchas de ellas, por mujeres. O sea, las mujeres rechazaban la imagen de una política mujer que aspiraba a llegar a la silla presidencial. Es un fenómeno que se registra en los Estados Unidos, pero que sigue latente en América Latina, porque en la región solamente tenemos actualmente 2 presidentas, la de Honduras y la de México. Correcto, Claudia Sheinbaum. Yo creo que hay un concepto en estrategia política que hay que entenderlo y que puede sonar muy fuerte. La gente no vota por la persona que es buena, sino que vota por la persona que le va a resolver su metro cuadrado. Y en este caso el sistema panameño o el sistema latinoamericano no se parece en nada al sistema norteamericano. Y en Estados Unidos hubo un voto que se dio fundamentalmente frente al candidato que tenía la experiencia y las competencias, más allá del paradigma de ser bueno o malo.
Y si uno mira históricamente cómo fue el gobierno de un hombre tan carismático como Barack Obama, a nivel de política pública fue muy bajo el nivel. Los informes de Estado de la Unión no reflejan un gran avance, pero si uno revisa los resultados de Donald Trump, a pesar de ser un hombre que no genera mucha empatía, pues y lo que usted ya mencionaba, se da uno cuenta que tuvo muchos más resultados. Hay que meterse eso en la cabeza, hay que analizarlo con frialdad. La gente no vota por el que sea o se parezca al niño Dios, sino que vota por el que le va a resolver su metro cuadrado. Ubicándonos aquí en Panamá y apelando a su conocimiento, ¿cómo es el político panameño? El político panameño es un político que yo creo que está en busca de cada vez cualificarse más. Estamos en una sana transición entre la política tradicional, entre los cacicazgos y las dinastías familiares, y estamos entrando en una nueva era de políticos jóvenes, frescos, con nuevas ideas, pero que necesitan competencias. Porque muchas están llegando con mucha frescura y nuevas ideas, sí, pero están cometiendo muchos errores estratégicos o técnicos. Y este político tradicional de dinastía está cediendo cada vez más a esto. Estamos pasando de una época de partidos hegemónicos y fuertes a una época de más individualismos y caudillismos. Estamos en una época de fuerte debate frente al sistema democrático panameño. Estamos en una fuerte época de buscar realmente soluciones económicas que equiparen un poco el momento histórico que tiene el país. Creo que ese es el momento. Aquí tenemos una dinámica interesante, por ejemplo, con el grupo de Vamos, con lo que representa también Juan Diego Vázquez, un exdiputado destacado en nuestro país, que de hecho, hablando de imitaciones y demás, hay muchos que lo han querido imitar, Félix Chávez, y parte de esa dinámica que menciona, de esa activación también por parte de la juventud, pero expertos como usted coincide en el tema de la inexperiencia, hay ciertas fallas a pesar de la intención de generar ese cambio. Yo creo que lo que están haciendo el partido Vamos y el señor Juan Diego es bastante meritorio, porque está abriendo un camino que antes no existía con una victoria electoral, porque una cosa es distinta, es abrir un camino, pero no lograr victorias electorales. Ellos la han obtenido, están haciendo un esfuerzo, están también asimilando lo que es gobernar, porque una cosa es hacer campaña y otra es gobernar. Me parece que es muy acertado. Pero más allá de esto, en las investigaciones que nosotros hemos hecho en Panamá hacia el 2029, advertimos que hay una franja importante de personas jóvenes para aquel momento, que hoy pueden tener 14, 15 años, jóvenes para aquel momento, y jóvenes actuales que ya van a estar casados con hijos, seguramente o al menos casados en unión o en una edad adulta, que no pertenecen a partidos, que no se notan filiales a ningún partido, segmento ideológico, y que van a votar desde la opinión, desde la independencia. Y esa porción va a ser definitiva para la nueva Asamblea 29 y para el nuevo gobierno nacional. Desde su visión como experto internacional, ¿qué errores han cometido los partidos políticos panameños para perder espacios? Y al perder estos espacios son ocupados por diputados independientes y representantes, alcaldes de otros partidos políticos y de la libre postulación. Lo que hemos visto en las últimas elecciones es que partidos tradicionales, partidos emblemáticos que ganaban elecciones presidenciales con alternancia, un gobierno PRD, el otro panameñista, me refiero específicamente al partido panameñista, pierde una de sus peores, es más, su peor derrota histórica desde su fundación en las pasadas elecciones. Solamente logró 8 diputados, 8 escaños en la Asamblea Nacional. En las pasadas elecciones, ninguno de los que aspiró a la reelección logró ocupar la reelección. Un partido oficialista revolucionario democrático que también cae en unas elecciones, el partido más grande del país, logra pocos votos en comparación a una candidatura de una exdiputada también que venía de ese partido político, pero aspiró por la libre postulación. ¿Qué errores están cometiendo los partidos políticos? Que, ojo, son la base fundamental de la democracia, pero pareciera que han perdido el norte. Si usted me lo permite, Félix, yo quisiera señalar 5 errores que creo que los partidos panameños están cometiendo a hoy, porque muchos de ellos los hemos venido estudiando, digamos, desde lo académico, y en algunos casos nos han pedido alguna recomendación. Lo primero, yo siento que los partidos políticos panameños no entendieron la pandemia, en clave sobre todo de salud mental y en clave de la conexión individual con el ciudadano. Segundo, yo creo que siguen pensando en los espectros ideológicos por encima de las necesidades puntuales que tienen los ciudadanos. Tercero, yo creo que hay una baja, no son muy proclives a buscar en el Big Data respuestas en relación a quienes están dirigiendo, quienes les duele lo que ellos quieren decir como relato. Cuarto, yo creo que no hay planeación estratégica y estructuración, más allá de convertirse en lamentables garajes electorales o preelectorales. No entienden el concepto de la campaña permanente.
¿cierto? Y campaña permanente no es estar haciendo ruido todo el tiempo, sino entenderse estratégicamente en campaña. Y quinto, yo creo que hay un anquilosamiento de ciertas figuras dinásticas tradicionales, en algunos casos con una reputación desgastada, que los partidos se niegan a sacar o ellos se aferran como cánceres y están deteriorando la reputación. ¿El votante ha cambiado? ¿El electorado ha cambiado? ¿Hay esa madurez, hay ese despertar? Porque si bien es cierto, hacemos el análisis de aquellos que aspiran a ocupar algún puesto dentro de la política, aquellos que se preparan, aquellos que históricamente también forman parte de los partidos políticos, está el electorado. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en el electorado que despertó y que dijo yo no me merezco lo que está ocurriendo, lo que me da X partido político? ¿Qué cambió en el electorado? Cambió en el elector que hoy las personas podrían decirlo, como dice el italiano Gianni Vattimo, que hay una sociedad más iluminada, hay más acceso a más información, así como hay acceso a gran desinformación y a mentiras y a fake news, hay gran acceso a más información sobre los candidatos. Cambió que tenemos unos temas de salud mental cada vez más evidentes y la gente está buscando paz, tranquilidad, obviamente llenar sus necesidades también, como lo son el hambre, el techo, la salud y demás, ya no tanto la pertenencia a un partido. Cambió que seguimos deslumbrados por el hecho de pertenecer a una organización cuando el ciudadano del común quiere es pertenecer a su propia vida y está buscando a qué aferrarse más desde otro tipo de aspectos. Ha cambiado mucho también de una u otra manera la necesidad de la contratación pública, que ya no se convierte en el único factor que le genera ingreso a muchas regiones o muchos territorios panameños. Cambió también la mentalidad de muchos de estos jóvenes que no se informan por medios tradicionales, no conciben que la democracia sea el mejor sistema. Revise el Latinobarómetro, investigación de 10.000 personas en toda América Latina y se da cuenta que muchos de los muchachos entre 14 y 25 años creen que la dictadura es una buena alternativa. Cambió, por ejemplo, que muchos de ellos no se ven en un trabajo formal, formando una familia y cada vez tienen una mentalidad frente a su sexualidad y su vida que es distinta. Y hay muchos políticos que siguen pensando en modelo 2022, cuando eso ya pasó de moda. Sí. Esos cambios han llevado a políticos con ideología de izquierda a ocupar grandes cargos. El caso de Colombia tiene un presidente, Petro, de izquierda, pero en Panamá el fenómeno, si lo comparamos con Colombia, pareciera que la izquierda difícilmente puede ganar terreno en los comicios generales. Y ojo, en las pasadas elecciones la izquierda se presenta en Panamá con una candidatura de dos académicos, que a mi juicio son personas muy brillantes. La profesora Maribel Gordón, Richard Morales, que también es profesor, ambos muy brillantes, son personas de debates. Sin embargo, los mismos grupos de izquierda, cuando comparamos los votos que sacaron en las elecciones generales, quizás no le dieron ese espaldarazo. ¿Qué está pasando con esas minorías políticas que buscan ganar espacio en una democracia, pero por más manifestaciones, por más protestas, por más oposición que le hagan a los gobiernos de turno, no logran convencer al electorado? Porque no basta la bandera y el escudo con la representación de Marx, ni basta las libertades con la representación de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Lo que el ciudadano hoy está necesitando son propuestas plurales. Gustavo Petro en Colombia no ganó con la bandera roja de Moscú, ganó con el apoyo de la política tradicional colombiana, que no quiso estar con el outsider Rodolfo Hernández. Y después de 10 años intentándolo, Gustavo Petro lo logró, ahora enarbola sus banderas de izquierda y ya no está con esa clase política que lo eligió, ya está apenas con el 20% de la votación. Creo que en este caso interesante, que también lo hemos estudiado en Panamá, las radicalidades eclesiales, ideológicas o que segmentan el público impiden llegar al poder, porque no permiten el alcance de nichos electorales mucho más amplios. Y no hay una lectura desde el ciudadano y sus necesidades, sino desde espectros ideológicos. Y yo creo que la ciudadanía en general en Panamá, lo hemos visto en varias regiones, Herrera, Los Santos, Conclay, nos hemos dado cuenta de que hay un gran hastío con el espectro ideológico, por el espectro ideológico, y también con los discursos extremos. Si bien estamos en un escenario de polarización mediática, la gente está muy hastiada de eso. Quiero aprovechar la conversación, usted que es un especialista en este tema. Hace algún tiempo un ex magistrado del Tribunal Electoral señaló que para entrar en la política se necesitaba dinero. ¿Es así? ¿Para ser político se necesita dinero o eso no es tan así como mencionó este ex magistrado? Lo decimos porque, por ejemplo, en campañas tan destacadas como el exdiputado que le comentaba Juan Diego Vázquez, una de las cosas que ellos daban a conocer era el tema de que no necesitas grandes cantidades de dinero para hacer una buena política. ¿Es así?
¿O Diana, depende? una cosa, eso depende mucho. Para la carrera que tú has hecho, has necesitado carrera, formación e invertir tiempo y dinero, así como yo lo he hecho. Cualquier carrera requiere una inversión de tiempo y dinero. Lo que pasa es que manejar lo público requiere también mandarle mensajes a la ciudadanía en clave de austeridad. Sin embargo, hacer una buena campaña política sí requiere invertir, requiere hacer una inversión. El asunto es, ¿tú quieres comprar el electorado o quieres formarte y estructurar un buen equipo de aire, tierra y digital para poder enamorar al electorado? Las campañas, claro que necesitan recursos, por supuesto. El asunto es cómo utilizas dichos recursos para poder lograr eso. Incluso, digo algo todavía más revolucionario, claro, tú puedes ir a un territorio, digamos, panameño, puedes irte a un barrio de la ciudad de Panamá y comprar el voto y pagarle a alguien por el voto. Pero lo que vemos en dádiva, América, la clásica dádiva. la dádiva. Pero la gente recibe todas las dádivas y vota ¿por quién? Por quien le mueve el corazón. Y eso lo tenemos comprobado en varios sitios de América Latina que hemos hecho campañas. Entonces, que se requiere el dinero o que el dinero es garantía de triunfo, depende mucho. Yo tampoco voy a decir aquí que moralmente no se necesitan recursos para sustentar una campaña. Claro, hay un personal, hay un equipo, hay unos costos que se requieren, pero no todo es el dinero, sino pues todas las personas más pudientes del planeta serían gobernantes. Sí, porque hubo una campaña para la alcaldía de Panamá. Ese político de un partido tradicional, es más, contrató el asesor político de Nayib Bukele, para que usted tenga una idea. El asesor vino a Panamá, lo asesoró, lo aconsejó. El político hablaba como Bukele, vestía como Bukele, tenía más propaganda que los candidatos presidenciales, pero resulta que sacó pocos votos para la alcaldía. Es decir, que el que más gasta y el que más dinero tiene no necesariamente puede ganar una elección. Y modelos como el de Bukele o el del llamado Peluca Milei llevan 15 años forjándose bajo un concepto de marca personal de la mismidad de esa persona. Y hay que entender esos fenómenos para uno decir, aplica que un modelo como estos llegue a replicarme a mí o a volverme una vulgar copia de otro político. En el territorio panameño uno, por ejemplo, no puede llegar a imponer modelos de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, sino que hay que entender el territorio, la cultura, la idiosincrasia, cómo son los panameños, cómo es el territorio para uno poder saber cómo debe cautivar. Entonces no basta con tener el mejor asesor, el más pago o los bultos de dinero para poder ganar una elección, eso está comprobado. Sí, el hecho de tener más recursos no asegura unas elecciones. Sin embargo, ¿qué consejo usted le da a esas mujeres que no tienen recursos, pero sí tienen capacidad, tienen liderazgo, tienen ganas de asumir cargos importantes en el país, pero no tienen los espacios en estos momentos? Quizás nos falta mucho para unas elecciones generales, pero no sabe a qué partido político afiliarse o si aspirar por la libre postulación, que no es nada fácil. Es difícil porque hay que tener recursos para poder recolectar las firmas. Como experto internacional, ¿qué consejo usted le daría a esa mujer que tiene las ganas de asumir un cargo público? Félix, no falta mucho. Nosotros tenemos candidatos presidenciales en varios países de América Latina al 31, al 35, al 40, que ya estamos preparando. La carrera política o cualquier carrera se prepara con antelación. Y aquí les suelto 3 tips para todas las niñas que me están escuchando, todas las mujeres jóvenes e incluso adultas que me están escuchando. Lo primero es definir tu propósito de vida. ¿Cuál es el propósito de vida que tienes? ¿Es el servicio público? ¿En qué? No necesariamente servir en lo público es ser un líder político o una lideresa política. Hay muchos ámbitos donde la organización femenina requiere hoy de liderazgo femenino para soportar a quienes van a ser candidatas. Segundo, o ser candidatas también. Segundo, la formación y la capacitación. Y no se trata solamente de títulos universitarios, que son muy valiosos, sino obtener habilidades blandas, inteligencia emocional, manejar bien sus finanzas, manejar bien sus relaciones interpersonales, saber hacer equipo, sororidad, formación en equidad de género, que son muy importantes. Y una tercera es tratar siempre de poderse desarrollar planes específicos a 5 años. Hacer una autoplaneación estratégica a 5 años con el ánimo de poder empezar a construir esa carrera política y hacerla con una gran sincronía con el calendario electoral. Si quieres llegar a lo público, sincronízate con el calendario electoral, porque a veces, lo que yo les decía, llegan y me buscan, yo quiero cambiar el mundo, yo quiero salvar el planeta, listo, venga, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto dinero, casada, soltera, cuántos hijos tiene, cómo se mueve, qué prioridad tienes en tu vida para poder saber si sabes a lo que te estás enfrentando? ¿Recibes una crítica? No, yo me pongo a llorar. No, venga, inteligencia emocional. No, es que mi marido tal cosa. Ah, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Es resolver cuál es el patrón familiar, cuál es tu marca. O sea, son varios temas
Y yo creo que en esto uno no puede pensar que las cosas están lejos, sino que la meta está tan cerca como tú perseverantemente todos los días te estés preparando. Sí, a propósito que usted mencionaba el tema de las habilidades blandas, que al final no son tan blandas, creo que son bien difíciles de trabajar. Dentro de todo lo que usted ha mencionado, se necesita ese carisma, el político necesita ese carisma. Fíjese que le pregunto porque casualmente en la campaña que acaba de pasar, decía un político a uno de los candidatos presidenciales, hoy presidente de la República, de hecho, que tenía el carisma de una planta. Y es hoy el mandatario de la República, licenciado. Pero se enfrentó a una coyuntura donde el tema económico es vital y llevamos 6 meses en los que realmente no se ha tomado cartas en el asunto frente al tema económico, particularmente en los temas de empleo, como lo formula la pregunta del consultor que ustedes presentaron ahorita. Entonces, yo creo que el carisma es un tema muy relativo. Yo creo que hoy lo que más está mandando la parada es la posibilidad de tener personas que le resuelvan el metro cuadrado a los ciudadanos, pero que además representen la antipolítica, ¿sí? Por eso vemos fenómenos como los de Milei, los de Bukele, vemos en Guatemala a Neto Brand, vemos aquí en Panamá también un poco lo que hace el alcalde de Panamá. Yo no entro en crítica moral o de política pública, sino a nivel de lo que representan para los ciudadanos y qué tan cercanos se perciben desde lo digital. Creo que el político, la política moderna hoy no puede pensar que simplemente con todos sus cartones, sus habilidades o su mérito basta, sino que efectivamente hay que desarrollar lo que llaman los norteamericanos un punch, que es una capacidad de persuadir rápidamente y de enamorar rápidamente al ciudadano. Y la influencia de las redes sociales, ¿no? De los ecosistemas digitales en general, porque no solamente son las redes sociales, muchas de ellas ya de salida como Facebook y otras, sino los ecosistemas digitales, lo que significa la ciencia de datos, lo que significa, digamos, el posicionamiento digital, el engagement, ¿cierto? No estar obnubilados por tener muchos seguidores, que eso no sirve para nada, sino estar concentrados en el engagement y en convertir ese marasmo de seguidores digitales en personas de carne y hueso con documento de identidad físico para yo poderlos persuadir. ¿La edad influye en la potencia del político? No, yo creo que eso no tiene ningún tipo de asunto, porque mire usted a Joe Biden mire el debate de Estados Unidos, por ejemplo, entre Joe Biden y Donald Trump, hombres de más de 78 años ambos, pero también hemos visto en América Latina unos casos muy interesantes de alcaldes y alcaldesas jóvenes que están descollando en la política con una gran habilidad, con muchas competencias, y eso es un tema que sobre todo en el caso femenino a mí me llena de mucha alegría. Sí. Gracias, licenciado, por esos consejos que ha dado y ojalá tenga buenos frutos esa dinámica con las mujeres de Aparlesca, que siempre buscan capacitarse, estar preparadas para los retos políticos, esos espacios que son ocupados en la administración pública, y lo importante, que todas tienen representatividad en el foro de mujeres de partidos políticos, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y buscan que más mujeres lleguen al poder de los gobiernos locales, al poder presidencial, claro, porque aquí en Panamá solamente hemos tenido a una presidenta de la República y a la Asamblea Nacional, y el tema de la Asamblea Nacional es sumamente relevante porque en una democracia se debe cumplir con una paridad. Tenemos 71 diputados, lo ideal es que el Parlamento tenga 36 o 35 o 30 mujeres en esos escaños de los partidos políticos. Nuevamente, muchas gracias. Y las puertas estarán abiertas cuando quiera venir nuevamente a Radiografía. Feliz, Diana. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias también a la Universidad ISAE, a Parlexpa por esta invitación a este octavo diplomado. Son las 8:06, hacemos una pausa. Regresamos.